Frankenstein, capítulo 1, volumen 2. Con mucha dificultad, recuerdo los primeros instantes de mi existencia. Extrañas sensaciones embriagaron mi cuerpo de repente. Me di cuenta que podía ver, sentir, oír y oler al mismo tiempo. Recuerdo que cuando traté de abrir los ojos, una intensa luz me cegó. Volví a cerrarlos. Luego la oscuridad me envolvió y me angustió. Me obligué a abrirlos nuevamente. Gotas del cielo caían sobre mi rostro. Estaba lloviendo. Comencé a caminar con pasos cortos. Recuerdo escuchar las ramas crujir con cada paso que daba. Me sentí libre. Seguí caminando por los alrededores hasta que encontré un bosque, pero la luz se hizo cada vez más opresiva y el calor me agotaba cuando caminaba. Busqué un lugar donde pudiera haber sombra. Me recosté durante horas y descansé, hasta que sentí las punzadas de hambre y sed. Esto me obligó a levantarme en búsqueda de aquel sonido de agua corriendo en un arroyo. De ahí bebí agua y comí algunos frutos que encontré colgados entre los árboles. Cuando mi sed y hambre estuvieron saciadas, volví a acostarme a descansar. Pronto me embargó el sueño. Ya era de noche cuando desperté. Sentí frío. Miré a mi alrededor y no había nadie. Estaba solo. Lo único que me acompañaba eran los extraños sonidos que escuchaba. Comencé a llorar. Era un pobre desgraciado, indefenso, solo y miserable. Observé una brillante esfera que se elevaba entre los árboles. La miré maravillado. Iluminaba mi camino y de alguna manera me hizo sentir acompañado. No sabía lo que pasaba a mi alrededor. Mi mente se encontraba en blanco. Pero si me concentraba lo suficiente, podía percibir la luz, podía escuchar a mi estómago crujir de hambre y podía sentir mi garganta seca a falta de agua. Con el pasar de los días, comencé a distinguir unas sensaciones de otras. Poco a poco, empecé a entender que los árboles que me cubrían del sol y de la lluvia producían ese sonido que tanto me tranquilizaba. Descubrí por primera vez aquel sonido tan agradable que a menudo halagaba mis oídos, y procedía de las gargantas de pequeños animales que volaban entre lo alto de los árboles. También comencé a comprender las horas del día. Cuando recién despertaba, la luz era brillante y la luna no estaba. Pero cuando mi cuerpo comenzaba a sentirse cansado, la oscuridad llegaba acompañada de la luna. A veces, intentaba imitar las agradables canciones de los pájaros, pero me resultaba imposible. De mi boca solo salían grotescos sonidos que me hacían tener miedo de mí mismo. Entonces, opté por callar y solo escuchar las maravillas que el entorno me brindaba. La luna había desaparecido de la noche y se volvió a mostrar de nuevo con una forma más pequeña mientras yo aún vivía en el bosque. Ya para entonces empezaba a entender cada una de las cosas con más facilidad, y mi mente todos los días concebía nuevas ideas. Mis ojos empezaron a acostumbrarse a la luz y a percibir los objetos con sus formas precisas. Ya distinguía los insectos de las plantas y, poco a poco, unas plantas de otras. Descubrí que los gorriones apenas cantaban, salvo unas notas toscas, mientras que la de los mirlos eran dulces y encantadoras. Un día, cuando el frío se apoderó de mí, pude observar a lo lejos una luz brillante, que habían abandonado algunos mendigos vagabundos, y me embargó un gran placer cuando sentí su calor. En mi alegría, alargué mi mano hacia las brasas vivas, pero rápidamente la aparté con un grito de dolor. ¡Qué extraño!, pensé, que la misma causa produjera al mismo tiempo efectos tan contrarios. Estudié con detenimiento la composición del fuego y, para mi alegría, descubrí que salía de la madera. Rápidamente recogí algunas ramas, pero desgraciadamente estaban muy húmedas y no prendían. Me quedé triste por esto y volví a sentarme para ver cómo funcionaba el fuego. La madera húmeda que había dejado cerca se fue secando y luego empezó a arder. Pensé en aquello y, tocando las distintas ramas, descubrí la causa y me ocupé de recoger una gran cantidad de madera que yo podría secar, y así tendría mucha reserva para el fuego. Cuando vino la noche y con ella trajo el sueño, tuve mucho miedo de que mi fuego pudiera apagarse.
Lo cubrí cuidadosamente con madera seca y hojas, y luego puse más ramas húmedas. Luego, extendiendo en el suelo mi capa, me tumbé y caí dormido. Por la mañana me desperté, y mi primera preocupación fue ver cómo estaba el fuego. Lo descubrí y una leve brisa lo avivó y lo prendió. También me fijé en eso, y formé un abanico con ramas para avivar las brasas cuando estuvieran a punto de apagarse. Cuando vino la noche otra vez, vi con placer que el fuego daba luz además de calor, y el descubrimiento de este detalle me fue de mucha utilidad también a la hora de comer, porque encontré algunos restos de carne que los viajeros asaban con el fuego, y resultaban mucho más sabrosos que los frutos del bosque que yo recogía. Así pues, intenté preparar mi comida de la misma manera, poniéndola en las brasas vivas. Descubrí que los frutos se echaban a perder, pero las nueces mejoraban mucho. La comida, de todos modos, comenzó a escasear y a menudo pasaba todo el día buscando en vano algunas belletas con las que calmar las punzadas del hambre. Cuando noté que ocurría esto, decidí abandonar el lugar en el que había vivido hasta entonces y partir en busca de otro que pudiera satisfacer con más facilidad las pocas necesidades que tenía. Al emprender este viaje, eché de menos mi antiguo hogar. La había conseguido por medios ajenos a los míos y desconocía cómo hacerlo. Pensé seriamente en este contratiempo durante varias horas, pero me vi obligado a renunciar a cualquier intento de hacer otra, y envolviéndome en mi capa, atravesé el bosque y me dirigí hacia donde se pone el sol. Pasé 3 días vagando por aquellos caminos, y al final encontré el campo abierto. La noche anterior había caído una gran nevada. Todo a mi alrededor estaba pintado de blanco. De pronto, comprobé que aquella sustancia blanca me estaba congelando los pies. Sentía el frío hasta en las orejas. Mis dientes titiraban de frío. Eran alrededor de las 7 de la mañana y yo solo esperaba poder conseguir un poco de comida y abrigo. Al final, vi una pequeña cabaña que sin duda parecía ser acogedora. Aquello era nuevo para mí. Estudié la estructura de la cabaña con gran curiosidad. Encontré la puerta abierta y entré. Había un anciano allí sentado. Se volvió al oír el ruido y, al verme, dio un fuerte alarido y abandonó la cabaña. Huyó corriendo por los campos con una velocidad de la que nadie lo hubiera querido, capaz a juzgar por su frágil figura. Su huida me sorprendió un tanto, pero yo estaba encantado con aquella cabaña. Allí no podría entrar ni la nieve ni la lluvia. El suelo estaba seco. De repente escuché un sonido agudo que emitía un extraño aparato. Al abrirlo encontré comida. Parecía pertenecer a aquel anciano. Mi estómago crujió de hambre, por lo que sin pensarlo lo devoré con rapidez. Pronto me invadió el cansancio. Me tumbé sobre un poco de paja y me dormí. Los sonidos de pequeñas criaturas lograron interrumpir mi sueño. Decidí levantarme y reprender mi viaje. Continué avanzando por los campos durante varias horas hasta que llegué a una aldea al atardecer. Me pareció un verdadero milagro. Podía distinguir hermosas cosas que robaron toda mi atención. Podía ver huertos llenos de comida, que estaba seguro podrían saciar mi hambre. Quedé fascinado. Decidí entrar en una de las mejores casas, pero apenas había puesto el pie en la puerta cuando los niños comenzaron a gritar, y una de las mujeres se desmayó al verme. Todo el pueblo se alarmó. Gritos de terror se escuchaban por todos lados. Algunos huyeron, otros comenzaron a atacarme con piedras y armas filosas. Quedé gravemente herido y aterrorizado. Comencé a correr hacia el campo abierto y me escondí en un rincón que lucía completamente vacío. Mi llanto comenzó a llenar el vacío del lugar cuando me di cuenta de que nuevamente estaba solo. Me dolía el cuerpo y el corazón. ¿Es que acaso mi destino ser miserable toda mi vida?